al cristianismo verdadero. Fíjense ustedes, algo maravilloso. ¿Por qué? Porque la piedra filosofal es la sustancia crística, cohesionada y perfeccionada, cristalizada en alma. Es decir, la piedra angular del templo. Ahora bien, vamos a trasladarnos al año 1666 y al domicilio de Helvetius, médico del príncipe de Orange. Helvetius, cuyo verdadero nombre era Johann Friedrich Schweitzer, había nacido en 1625 en el ducado de Anhalt. Con extraordinaria rapidez adquirió gran celebridad como médico y sabio eminente, hasta el punto de que el príncipe de Orange lo consideró imprescindible en su séquito. Fue un tenaz adversario del arte hermético y atacó violentamente al caballero Digby y su polvo de simpatía cuando éste visitó la corte de Orange. Llegó incluso a publicar una diatriba contra aquel fraguador que circuló rápidamente por toda la Haya. Ahora bien, el 27 de diciembre de 1666, un desconocido solicitó audiencia al médico, tal como en el caso de Van Helmont. Helvetius lo describió como hombre de unos 40 años de edad, bajo y de porte digno. El extranjero empezó felicitando al médico por su última obra, El arte pirotécnico, y luego hizo algunos comentarios sobre el libelo de Helvetius contra el caballero Digby. Después de aprobar la condena formulada por el médico sobre el pretendido polvo de simpatía del fraguador, el visitante le preguntó si creía posible que existiese en la naturaleza una panacea para curar todos los males. Helvetius le contestó que conocía bien la pretensión de los alquimistas, los cuales aseguraban poseer tal medicamento llamado oro potable, según había oído decir, aunque él lo consideraba un auténtico señuelo. Sin embargo, reconoció que la obtención de tal fármaco era el sueño de todos los médicos. Entonces preguntó al forastero si era uno de ellos. El otro le dio una respuesta clara y pretendió ser un modesto fundidor de cobre que, por conducto de un amigo, había sabido que era posible extraer de los metales eficaces medicamentos. La conversación prosiguió en los mismos términos, cada cual hilando fino para hacer hablar al otro. Al fin, el visitante cambió de táctica y preguntó directamente a Helvetius si era capaz de reconocer la piedra filosofal cuando la viera. Y Helvetius contestó: he leído varios tratados de adeptos célebres, Paracelso, Basilio Valentín, el Cosmopolita y el relato de Van Helmont, pero no pretendo ser capaz de reconocer la materia filosófica si me la mostraran. Entonces el extranjero se llevó la mano al bolsillo del pecho y extrajo una pequeña caja de marfil. Luego la abrió y mostró al médico un polvo de color azul, azufre pálido. ¿Veis este polvo, maese Helvetius?, dijo. Pues bien, aquí hay suficiente cantidad de piedra filosofal para transmutar 40.000 libras de plomo en oro. Mientras dejaba que el médico tanteara con la yema del dedo aquel polvo, habló enorgullecido de sus maravillosos efectos medicinales. Luego recogió la caja y se la volvió a meter en el bolsillo. Helvetius le pidió que le regalara algunos fragmentos de su polvo para hacer un ensayo con ello, pero el extranjero se negó, alegando que no tenía autorización. Sin embargo, como pidiera pasar a otra habitación resguardada de las miradas curiosas, el médico supuso que al fin le daría el fragmento de la piedra, pero se engañó, pues el extranjero deseaba solo mostrarle unas medallas de oro que llevaba cosidas a su vestidura. Después de manipularlas y examinarlas atentamente, Helvetius comprobó que aquel oro era incomparablemente superior por su maleabilidad a cuanto había visto antes. Bajo el siguiente alud de pregunta, el extranjero negó haber fabricado aquel oro hermético y adujo que se trataba solo de un regalo cierto amigo extranjero le había obsequiado con aquellas medallas. Seguidamente refirió al médico una transmutación efectuada ante sus propios ojos por el hipotético amigo e indicó asimismo que aquel adepto utilizaba una dilución de su polvo para conservar la salud. Helvetius fingió quedar convencido, pero insinuó que una demostración palpable lo acabaría de convencer. El extranjero se negó a ello, parapetándose siempre tras una autoridad superior. Finalmente afirmó que pediría autorización al adepto y si éste se la daba, volvería dentro de 3 semanas para efectuar una transmutación ante el médico. Helvetius le despidió diciéndose que aquel individuo era un fanfarrón y que no volvería más. Pero 3 semanas después, el forastero llamó de nuevo a la puerta del médico del príncipe de Orange. Esta vez, el extraño personaje tampoco pareció tener prisa por hacer una demostración, pues entabló con Helvetius una conversación sobre temas filosóficos. Sin embargo, el médico
la desvió reiteradamente hacia el propósito inicial e incluso lo invitó a almorzar para ejercer más presión. El extranjero persistió en su negativa. A continuación, insertó el relato de los acontecimientos subsiguientes, tomado de la obra de Helvetius Vitulos Aureus. Este extracto, traducido directamente del latín por Bernard Hudson, apareció en el número 59 de la revista Initiation et Science. Le rogué que me obsequiara con un poco de su tintura, aunque solo fuera la porción necesaria para transformar en oro 4 gramos de plomo. Él se dejó ablandar por mi ruego y me entregó un fragmento tan grande como una semilla de nabo, mientras decía: recibid pues el tesoro supremo del mundo, que no han podido entrever ni siquiera los reyes ni los príncipes. Pero, maesé, protesté yo, ese minúsculo fragmento no será suficiente para transmutar 4 gramos de polvo. Entonces me respondió: dádmelo. Y cuando yo esperaba que me diera mayor cantidad, él lo partió en 2 con la uña. Y arrojando una de las porciones al fuego, envolvió la otra en un papel rojo y me la ofreció diciendo: esto será más que suficiente. Decepcionado y atónito pregunté: ¿qué significa esto, maese? Yo dudaba ya, pero ahora me es absolutamente imposible creer que esta ínfima porción baste para transformar 4 gramos de plomo. Pero él replicó: lo que os digo es la verdad. Entonces le di mis más efusivas gracias y guardé mi tesoro, disminuido y sumamente concentrado en una pequeña caja, mientras le aseguraba que efectuaría el ensayo al día siguiente y más revelaría a nadie el resultado de la prueba. Nada de eso, exclamó él. Debemos hacer saber a los hijos del arte todo cuanto manifiesta la gloria de Dios Todopoderoso, a fin de que vivan como teósofos y no mueran como sofistas. Entonces fue cuando Helvetio confesó algo a su visitante. Durante su primera entrevista, había tenido en las manos aquella caja con los polvos de proyección y aprovechó la oportunidad para recoger con la uña algunas partículas y guardarlas bien, tan pronto como desapareciese el extranjero. Luego había hecho fundir plomo en un crisol y había arrojado dentro aquellos granos sustraídos, sin que se produjera transmutación alguna. El plomo había permanecido incólume con el crisol, mezclado con unas partículas de tierra vitrificada. En vez de indignarse, el extranjero se echó a reír y explicó que para conseguir la transmutación era indispensable una medida precautoria. Se debía revestir el polvo con una bolita de cera o bien envolverlo en un trocito de papel, a fin de preservarlo contra los vapores de plomo o mercurio, pues si no se hacía así, estos lo atacaban y le arrebataban todo su poder transmutatorio. Entonces dijo que tenía el tiempo justo para acudir a otra entrevista y por lo tanto no podría presenciar la proyección, pero sí volver al día siguiente si el médico quería esperarle hasta entonces, compartiendo este conocimiento maravilloso y extraordinario de lo que es la transmutación metálica y la posibilidad de convertir el plomo en oro. Continuamos. Este